Hola, hola, qué gusto estar el día de hoy con ustedes. Transforming Life with the Pitch 21 Platform. Vamos a hablar un poquito de lo que viene siendo el tratamiento de ortodoncia previo a un caso quirúrgico. Pero antes, quiero presentarme. Soy la doctora Virginia Gersi, soy venezolana, resido en Querétaro, en la ciudad de Querétaro, México, desde el 2014 que llegué a México. Eh, Estudié en la Universidad del Zulia para graduarme de dentista en el 2008. Hice mi maestría de ortodoncia y ortopedia maxilofacial en la Ciudad de México y desde que estaba estudiando la maestría, eh, tuve manejos de casos quirúrgicos porque realmente era algo que siempre me ha llamado muchísimo la atención. En el 2019 tuve esa bendición de conocer el sistema PITS 21 y desde ese entonces fui cambiando mi clínica privada de un sistema de brackets que utilizaba para ese entonces hasta hoy en día, donde solamente trabajo con brackets PITS 21. Cuando me hicieron la invitación para este webinar, fue muy curioso porque la fecha en la que se va a publicar va a ser el día de mi cumpleaños, el día 17 de julio. Cumplo 40 años, así que para mí este es el mejor regalo que yo pueda darles para celebrar mi cumpleaños y es poder hablarles un poquito de lo que tanto me apasiona, que es la ortodoncia con este increíble sistema de PITS 21 y con manejos de casos quirúrgicos y también unos no quirúrgicos. Cuando me llega esta pacientita al consultorio, fíjese, ella ya traía brackets convencionales y me dice, Doc, no estoy lista para retirármelos, ya me dijeron que me los iban a quitar, pero pues siento que le falta el tratamiento. Y esto nos hace pensar una cosa, el nivel de exigencia de la paciente pues es bastante alto, porque pues, no, sí hay algunos detalles, pero no está como que tan grave, ¿no? Y yo le dije, mira, aunque ya te hayan dicho que tu tratamiento estaba listo para retirarlo, yo puedo trabajar con detalles, pero para mí, indistintamente del tiempo que ya lleves de tratamiento y todo, eres una paciente de primera vez. Así que yo te recomiendo, o pues yo lo que yo haría, el manejo que yo tendría contigo, es quitarte todos los brackets, que tienes y poder iniciar un nuevo plan de tratamiento contigo, iniciar un nuevo sistema con brackets PITS 21 y poder trazarnos nuevos objetivos. Y ella dijo, ok, sin problema. Así que con esta chica, pues, le pudimos quitar sus brackets, colocamos el sistema PITS 21 con todo su protocolo, hicimos una desoclusión en la parte posterior porque queríamos tener un mayor display y trabajamos un poco en las angulaciones en la parte inferior para poder cerrar un poquito lo que viene siendo la mordida en la parte anterior, o sea, retroinclinando y para poder generar un mayor overjet y overbite y poder también trabajar sobre la parte estética que eran las líneas medias dentales. Entonces, fíjense, el momento que nosotros colocamos la desoclusión en posterior, se hizo un poco clase 2, sobre todo del lado izquierdo, y empezamos con los elásticos desde la primera cita. Como ella ya venía un poco alineada, hicimos el bondeo en la parte superior e inferior y colocamos los arcos 18 por 18 Ultra Soft de Pitts y trabajamos, como les dije, del el bonding, el IPR y cadenitas para trabajar las inclinaciones. Entonces, fíjense cómo empieza a engranar tan bonito todo, también con la colaboración de la paciente y cómo finaliza el caso con mucho, mucho detalle, una perfecta oclusión. Hicimos chequeo de su oclusión y todo quedó perfecto. La paciente feliz y yo obviamente mucho más feliz de poderle cumplir con las expectativas con las que venía la paciente. ¿Ok? Así que creamos un wow smile, como dice el doctor Tom Pitts. Ahora, todos los casos son así, quisiéramos, pero no.
Hay casos en los que el paciente llega con algunas alteraciones a nivel esqueletal, ¿ok? Muy marcadas, sobre todo aquí en Latinoamérica, donde el caso ya no puede trabajarse o, o manejarlo a través de una alineación y nivelación, ¿no? Sino que tenemos que pensar en hacer algo más. El paciente ya muchas veces recurre a mi clínica buscando ya, tienen ese conocimiento, entonces ya busca un tratamiento de ortodoncia con cirugía ortognática porque saben que hay algunas alteraciones a nivel esqueléticas que no pueden ser compensadas. Entonces es aquí donde comienza todo. No hay mucho conocimiento del manejo de ortodoncia con cirugía ortognática porque muchos ortodoncistas se encuentran como aislados eh, en esta llave tan importante que debe tener el ortodoncista con el cirujano. La comunicación es súper importante. El plan de tratamiento no lo debe crear el ortodoncista. Muchas veces el paciente busca al cirujano maxilofacial y si este también no tiene el manejo o el contacto con un ortodoncista. Entonces, no puede ser de que vea al ortodoncista, ella hace algo o esa persona hace algo y yo te hago, cuando estés lista, te operamos. No. Lo ideal es que el plan de tratamiento se pueda crear desde un inicio con el cirujano maxilofacial, poder, obviamente cuando el paciente llega a nuestras manos, pues nosotros le damos todo la orientación para hablarles un poco de la cirugía ortognática, pero se tiene que aterrizar lo que viene siendo los objetivos de un tratamiento prequirúrgico basado en evidencia científica con los estudios. Se hace un plan de análisis y entonces ya se crea pues todos estos pasos de qué se debe hacer, ¿no? Antes de iniciar el paciente, como dice el doctor Tom Pitts, hay que empezar con el final en mente. Eso justo también lo hacemos con cirugía ortognática. ¿Qué necesitamos para que el paciente esté listo para una cirugía ortognática? Nosotros como ortodoncistas, pues tenemos que ver las inclinaciones de los dientes en las bases del hueso. Dependiendo de las inclinaciones, en algunos casos se hacen extracciones, en otros casos ciertas mecánicas para ya sea proinclinar o retroinclinar los dientes. La naturaleza normalmente compensa, así que nosotros tenemos que tratar de llevar los dientes a la base ósea, ¿ok? Entonces, cuando hablamos del sistema PITS 21, pues realmente no estamos hablando solamente de brackets, estamos hablando de una grandiosa filosofía. La propuesta por el doctor Tom Pitts se basa siempre en proteger el Smile Arc, promover un desarrollo transversal del maxilar temprano y sobre todo en una ortodoncia que va a estar siempre guiada por la estética. Esto junto con el uso de las fuerzas que son ligeras, que nos permitan obtener unos resultados mucho más armónicos y biológicos. Y eso es precisamente pues bajo esta filosofía que debemos analizar siempre el paciente y saber en qué casos vamos a compensar y en qué casos vamos a manejar al paciente para una preparación quirúrgica. En este primer caso que vamos a mostrar, si yo les muestro este perfil, ¿cómo pueden pensar ustedes en que es un paciente que va a ser con cirugía o sin cirugía? Y es muy importante ver al paciente de perfil, claro, y también en la parte intrabucal. Entonces, si lo vemos así por encima, pudiésemos pensar que no es un caso quirúrgico. Pero cuando vemos un poquito más, podemos encontrarnos con ciertas cosas. En este primer caso tenemos un paciente clase 3 esqueletal con una asimetría y es una paciente joven de 21 años y fíjense, ¿qué es lo que nosotros vemos acá? A simple vista pareciera que no fuese un caso que es severamente comprometido, pero pues al analizar su sonrisa, ¿qué observamos acá? Una mayor exposición de los dientes en la parte anterior inferior, lo cual ya nos habla un poquito de lo que viene siendo un desbalance estético bastante importante. Este tipo de casos son especialmente muy interesantes porque pueden ser candidatos a compensación. Pero cuando se analiza mucho la parte de estética facial,
de función, de límites biológicos, entonces podemos entender que hay un problema un poco más profundo. Si vemos las fotografías intraorales, vemos que las líneas medias no están coincidentes con una paciente que llega con ausencia de un órgano dental del el segundo premolar superior derecho y ausencia de su molar superior derecho también, el segundo. Vemos bastante colapso transversal. Ojo, ya no es una paciente que está en crecimiento como para hacer algún tipo de estímulo. Vemos que en la parte inferior también está retroinclinada y hay un premolarcito atrapado. Entonces, miren la forma de arco en la parte superior en V y cómo está atrapadito el premolar inferior derecho. Tomamos obviamente los estudios completos, tenemos radiografía panorámica, tenemos muy buenas longitudes de raíces, así que podemos generar movimientos sin ningún problema. Hacemos los análisis cefalométricos y también hacemos un plan de tratamiento. em, donde vamos a ver cuál va a ser los objetivos quirúrgicos para poder llevar los dientes a la base del hueso y poder saber cuáles son los movimientos que se van a realizar a nivel esqueletal para poder llevar todo pues, a nivel ideal. Entonces, colocamos el sistema de Bracket Spitz 21 en la parte superior e inferior. A mí, aunque yo iba a trabajar, el cirujano iba a trabajar con un procedimiento quirúrgico para la expansión transversal, quise ayudar un poco a lo que viene siendo la forma de los arcos, así que colocamos brackets con todo el protocolo superior e inferior. Donde no hay espacios, a mí me gusta colocar, bueno, se coloca normalmente este open coil para hacer espacio, trabajar con las inclinaciones de los dientes. El paciente, como les comentaba, normalmente la naturaleza es tan sabia que se compensa. En los pacientes clase 3, los incisivos inferiores tienden a ser retroinclinados o tienden a estar en una posición más retroinclinadas. Entonces, lo que nosotros hacemos es proinclinar y eso hace que se exacerbe el problema esqueletal. Como plan de tratamiento, colocamos entonces el bondeo en la parte superior e inferior. Colocamos también unos biturbos en los 7 superiores, unos elásticos suaves, True the Bite y el Open Coil para generar el espacio. ¿Cuáles fueron los objetivos prequirúrgicos? Alinear y nivelar, llevar los dientes a la base del hueso y de esa manera se iba a exacerbar, a mostrar más cuál era el problema. Hicimos la secuencia de arcos, fíjense cómo ya se generó un espacio en la parte inferior derecha del premolar, fuimos incluyendo el premolar hasta que pudimos hacer una secuencia de arcos. Fuimos subiendo del 18 al TA 2020, BT 2020, hasta llegar a los aceros 19 por 19, donde yo coloco los vástagos quirúrgicos. Entonces, aquí ya tenemos a la paciente totalmente descompensada. Fíjense que las líneas medias pues están bastante, se ve bastante la discrepancia, está bastante marcado cómo la parte del maxilar está rotada hacia el lado derecho. Y ya en este momento es cuando nosotros colocamos los vástagos quirúrgicos sobre ese arco de acero 19 por 19. Ya la paciente está listo para la cirugía ortognática y aquí vemos un video de su descompensación. Fíjense que ahora sí se nota mucho más, ¿ok? Miren la mordida cruzada que tiene en la parte anterior. Ok. Aquí tenemos otra toma fotográfica donde vemos la descompensación de la paciente. Ok. Facialmente ahora pues se nota mucho más cuando ella se pone de lado. Fíjense cómo la parte inferior se encuentra o se observa bastante prógnata. Ok. Entonces se hacen las fotografías antes de la cirugía ortognática cuando ya tiene sus vástagos quirúrgicos y se toma ciertas medidas. Fíjense cómo está canteado también, hay un canteamiento a nivel del maxilar. Y aquí está la planificación también en digital con este programa NemoFab. Entonces,
¿Qué se planificó con ella? Hacer una segmentaria, que es un corte que va entre los caninos y los laterales para trabajar lo que viene siendo la expansión de la parte posterior del maxilar, ¿ok? Se trabajó sobre una Lefort para la rotación del maxilar hacia el lado izquierdo, también algunas impactaciones para trabajar sobre el canteamiento maxilar. En la parte mandibular, pues es un retroceso de 7 milímetros y una mentoplastía de 7 milímetros. También en la parte mandibular hubo una rotación para que se pueda quedar coincidente en las líneas medias. Luego de la cirugía, pues nosotros le pedimos a la semana una tomografía computarizada. Aquí podemos ver una reconstrucción en 3D donde se observa la osteotomía del EFOR1, las placas y los tornillos que están, es el material de fijación. Y aquí podemos ver las fotografías luego de la cirugía ortognática. A mí me gusta realizar el control, el primer control al mes de la cirugía ortognática. Hacemos el retiro de los arcos que tienen los vástagos quirúrgicos, que pues ya para ese momento sí puede ser un poco más incómodo para el paciente. Así que me vuelvo a bajar un arco 18 y es donde empiezo también a trabajar sobre el detalle del tratamiento. Vemos si hay que hacer algún tipo de reposición, vemos qué elásticos podemos utilizar que sean de fuerzas ligeras y suaves. Ok, aquí vemos las fotografías de frente y de perfil de la paciente antes de la cirugía ortognática y después de la cirugía ortognática. Fíjense cómo en la de perfil antes de la cirugía, cuando ya estaba con los vástagos quirúrgicos, se ve mucho más marcado la clase 3 por la descompensación. Vemos el labio inferior que estaba por delante del superior y cómo queda su perfil tan bonito, tan armónico después de la cirugía ortognática. Queda pendiente su rehabilitación con implante y corona del premolar superior derecho. Y vemos el antes y el inicio, el antes de la cirugía y el después de la cirugía, cómo tenemos una sonrisa mucho más armónica, mucho más linda y sobre todo funcional. Estas son las fotografías antes y después de la paciente. Ok, entonces aquí tenemos otro caso. Es una paciente que nos llega así. Aquí se les vuelve a preguntar, ¿es una paciente que se manejaría con ortodoncia solamente o con cirugía ortognática? Y pues es difícil de responder porque es muy importante ver más allá de los dientes. Hay también que ver la parte facial. Entonces, ¿qué tenemos acá? Una pacientita clase 2 esqueletal con asimetrías. Ella ya venía con extracción previa del el órgano dental 24, que es el primer premolar superior izquierdo, eh, y ya venía con un retratamiento de ortodoncia. Pues le había dicho que iba a ser solamente ortodoncia y no lograban ni siquiera cerrarle el espacio. Ella le llamó muchísimo la atención de que no podían cerrar el espacio en inferior. Yo le dije, pues ahí debe haber un tema con la lengua y aparte no le gustaba su perfil. Entonces, vemos las líneas medias que no están coincidentes, vemos la clase 2 esqueletal de la paciente. En las fotografías intraorales, pues vemos que aunque traían todos sus brackets, no había un plan claro de cuál era el tratamiento que se iba a llevar, puesto que yo no veía ningún anclaje como para pensar que se iba a trabajar algún tipo de compensación dental y tampoco estaba claro si era una cirugía ortognática porque pues no estaban trabajando lo que nosotros hubiésemos pensado que serían los objetivos para una cirugía ortognática. Había una proinclinación de los dientes en la parte anterior-inferior y no veamos, me comenta la paciente, pues que en ese entonces no le habían puesto ningún tipo de cadenas para, no sé, pensar en que se iba a cerrar los espacios en la parte inferior. Entonces, bueno, plan de tratamiento, pues de igual manera, pues para darle garantía de mis tratamientos, no hago continuidad, sino que quitamos todo lo que traía y aquí vemos la ausencia del premolar. Su radiografía panorámica, vemos un poquito de reabsorción del órgano dental 21, pero nada limitante para el tratamiento. Entonces quitamos brackets, hicimos su limpieza, su pulido, hicimos un mantenimiento de lo que viene siendo toda la parte de higiene. Me gusta siempre mantener todo muy limpio. Fíjense cómo ya en la parte de abajo sin sarro, pues se ve los espacios reales. Ahí sí colocamos arco 0,14
Y aquí tenemos el plan de tratamiento, que era bondear pues, la parte superior e inferior con brackets PITS 21. Trabajamos lo de la posición de la lengua con unos recordatorios linguales en la parte anterior inferior. Alineamos y nivelamos para la cirugía. Pues el plan de tratamiento previo a la cirugía era cerrar espacios en la parte inferior para llevar los dientes a mejor posición con respecto a la mandíbula, y luego era hacer la cirugía ortognática para después trabajar sobre el detalle en la reposición, haciendo algunos suavizados interproximales y con el uso de elásticos. Este fue su plan de tratamiento. En este caso hicimos una impactación del maxilar de 2 milímetros, hicimos un descenso en la parte posterior, la mandíbula rotó acompañando el maxilar y se trabajó con una mentoplastía de avance de unos 4 milímetros. Vemos las fotografías de la paciente. La paciente pues también tenía unas vías aéreas bastante comprometida, una vía aérea comprometida. Y en el momento de pensar en una cirugía ortognática con un avance en la mandíbula, pues la vía aérea mejora muchísimo. Y les comento esto porque ya van a ver los cambios a nivel facial que fueron pues increíbles. Hicimos la secuencia de arcos y ya cuando llegamos igual a un arco 19 por 19 de acero, colocamos los hooks de vástago quirúrgico. A mí me gusta colocar esta ligadura metálica para fijar un poco más. Y vemos entonces, aparte de las fotografías, me gusta hacer registros de video para que el paciente también pueda ver la secuencia en el momento en que iniciamos, en el momento que ya tenemos vástago quirúrgico. Y aquí es donde empieza también algo muy bonito, que es la ortodoncia después de la cirugía ortognática. No todo está resuelto cuando ya el paciente se opera. En el tercer video, que es el inferior izquierdo, podemos ver cómo llega el paciente para después de la cirugía y cómo entonces viene una fase muy importante y muy bonita, que es la fase postquirúrgica de ortodoncia. En el último video, pues ya vemos cómo logramos una muy bonita oclusión, y ya pensamos en hacer el retiro de los brackets. Entonces, formas de arcos, todo alineado, todo muy lindo. En la parte inferior me gusta colocar de retención un retenedor fijo de carino canino, también utilizando un Nesix como doble retención. Y fíjense cómo logramos la clase 1 molar y canina del lado derecho y del lado izquierdo. Con la colaboración de la paciente también. Trabajamos reposiciones, trabajamos sobre los espacios, y aquí vemos los cambios de inicio, progreso. Un caso que fue muy rápido la preparación para la cirugía y nos tardamos luego un poquito para la fase postquirúrgica para que quedara todo lo mejor posible. Estamos trabajando sobre los detalles todavía estéticos. Esta manchita que tiene acá, estamos pendientes también en quitarla para que luego pueda actualizar la foto, pero fíjense los cambios tan increíbles a nivel intraoral, y ahora les quiero mostrar a nivel extraoral cómo la paciente con una mejor oxigenación, con un mejor paso de aire, ella pues su cara, su aspecto pues cambió totalmente. Vemos sus cambios a nivel de perfil tan armónicos, tan bonitos, como la paciente se siente ahora con mucho más fuerza para realizar sus jornadas diarias. Se siente mucho más segura, se siente muy cómoda con su mordida y pues ahora sí, con su aspecto. Si se fijan, la paciente ni siquiera utiliza maquillaje, es una paciente que siempre está así como muy al natural, y fíjense cómo se ve mucho más saludable el aspecto facial. Entonces, no es solamente pensar en la parte dental, sino a nivel general, de salud general de la paciente. Aquí están sus cambios a nivel facial y de sonrisa. ¿Ok? Otra paciente quirúrgica, esto es una paciente clase 3 esqueletal con una laterognasia. De igual manera, pues a la paciente no le gustaba cómo estaba mordiendo chueco. Ese era su motivo de, mm, o su motivo de consulta por el cual ella acudió hacia nosotros. Ella dijo, yo sé que yo soy una paciente que voy a necesitar una cirugía ortognática, tiene una mordida borde a borde.
hacia el lado izquierdo. ¿Ok? Y podemos ver las retroinclinaciones de la parte inferior, por lo mismo que les comentaba de la compensación que siempre hay en la naturaleza para tener como la parte funcional, ya que los dientes de abajo tienen que estar por dentro de los dientes de arriba. Entonces, como aquí hay una alteración a nivel esqueletal, los dientes están retroinclinados. Formas de arco, vemos bastante la cara vestibular de los dientes anteroinferiores, eso nos habla bastante de una retroinclinación, así que simplemente pues trabajamos sobre la alineación y nivelación. Fíjense, aquí en la radiografía panorámica vemos algo que siempre les comentamos al paciente. Cuando trabajamos con cirugía ortognática, lo primero que nosotros hacemos, si el paciente tiene los órganos dentales, las muelas de juicio, los dos terceros molares, es lo primero que nosotros hacemos porque por ese espacio se hacen cortes y se hacen fijaciones en la cirugía, así que tiene que estar bastante recuperado para ese momento. Así que es lo primero que nosotros hacemos al iniciar el tratamiento. Hacemos extracciones de los terceros molares, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Entonces aquí tenemos toda la planificación de lo que venía siendo la cirugía ortognática. Con ella trabajamos también una impactación en la parte del maxilar y trabajamos con una retrusión de la mandíbula y una mentoplastia. Aquí iniciamos el tratamiento de ortodoncia con arcos 0,14 en la parte superior inferior y simplemente dejamos que los arcos actuaran. Colocamos unos elásticos suaves de clase 2 para ayudar a la proinclinación de los incisivos en la parte anterior inferior. ¿Ok? Unos elásticos suaves y cortos y el plan de tratamiento era, como les comentaba, al inicio, la extracción de los terceros molares, la colocación de los brackets en la parte superior e inferior, unos biturbos para la desoclusión y que se pueda responder mucho más eficaz y eficientemente en los movimientos de los brackets. También hicimos la colocación de unos stone timers para lo que viene siendo el hábito de lengua o esa corrección, unos elásticos cortos de clase 2 y para alinear y nivelar, y así la paciente va a estar lista para cirugía ortognática y una rinoplastía. Entonces, aquí está la paciente el día que iniciamos el tratamiento. ¿Ok? Eh, Poco a poco pues se le va diciendo a la paciente que pues tiene que colaborar con los elásticos y la asistencia a las consultas para que podamos ver los resultados. Como todas las descompensaciones, vemos entonces más marcada la discrepancia de las líneas medias dentales, vemos cómo se ve mucho más marcada la lateralidad a nivel de la mandíbula de la paciente. ¿Ok? Miren las líneas medias rojas y miren cómo está la discrepancia. Ya cuando estamos en los aceros 19 por 19, pues colocamos los vástagos quirúrgicos y hacemos entonces una planificación quirúrgica en digital con este sistema NemoFab. Tenemos una reconstrucción 3D donde podemos observar cuál va a ser la planificación de este tratamiento, qué es lo que se va a realizar a nivel quirúrgico para la corrección de la laterognasia, las líneas medias. Va a haber una impactación del maxilar de un lado con un descenso del lado izquierdo para poder trabajar sobre el canteamiento y también se hace un avance del maxilar que si ven en el después, en el verde se ve el maxilar un poquito más hacia adelante y con un descenso en la parte posterior de 2 milímetros, la mandíbula rota para acompañar el maxilar y una mentoplastía de 4 milímetros. Aquí vemos las radiografías panorámicas del inicio de la descompensación antes de la cirugía y el después. ¿Ok? Vemos entonces la fijación de placas y tornillos con la radiografía panorámica y una de la tomografía, una reconstrucción 3D de la tomografía computarizada.
Estos son los cambios a nivel de fotografía intraoral de frente. Cómo logramos una muy buena relación oclusal del lado derecho, del lado izquierdo y cómo mejoramos las formas de los arcos. De igual manera colocamos retenedor fijo en la parte inferior de canino a canino con luego termoformados tipo Essex. Vemos también una diferencia en los cambios increíbles en la alineación y esta fue su fotografía de sonrisa. Aquí les voy a mostrar cambios a nivel facial. Recordemos que la paciente pasó por la ortodoncia y una cirugía ortognática también con una rinoplastia. ¿Ok? Con sonrisa, tres cuartos del lado derecho, del lado izquierdo y de frente. Vemos cómo ya está todo alineado, líneas medias dentales con líneas medias facial, con línea media facial, y vemos sus fotografías y de frente de la cara intraoral, del antes y después. Entonces, todos estos casos fueron con Brackets Pitts 21. Ahorita les quiero hablar un poquito sobre esta tecnología increíble del Brackets Pitts 21 Pro. Hasta ahorita es mi bracket favorito. Me encanta porque, bueno, tiene el hooks integrado ya en los brackets en la parte de caninos y premolares. Me encanta que los bordes son redondeados, la precisión del slot. Pero lo que más en particular me encanta es el Quick Turn, el Opening Tool, la manera en la que se pueda abrir la compuerta del bracket es increíble. Ya nada se traba, ya ese bracket no se cae para en el momento de que se está abriendo la compuerta, así que nos facilita muchísimo toda la parte clínica, ¿no? Fíjense todas las ventajas que tiene el PIT 21. No tuve la oportunidad de conocer, no trabajé con el H4. Yo empecé con el PIT 21 durante muchos años, como desde el 2019 hasta hace 2 años más o menos que dieron acceso del PIT 21 Pro en México. Y fíjense cómo tiene todas las marcas verdes, porque realmente yo también lo veo así, menos fricción, de verdad que es súper más higiénico. Como les digo, la compuerta con el Low Force Quick Turn es increíble. Aparte que tiene unas marcas permanentes, así que esos brackets se pueden caer y ustedes muy fácilmente los van a poder reconocer porque ya tienen unas muesquitas muy chiquititas para poder saber qué brackets de qué diente pertenece. Y aparte, a mí que en particular me gusta reposicionar tanto, quitar el brackets es muy fácil. Pues ese es un dato curioso, si no sabían. Estas son las marcas que les hablo que tiene el brackets. En la parte de los brackets en superior, fíjense que a veces el incisivo central y lateral tiende a crear como un poquito de confusión. Entonces tenemos esta muesquita en círculo que está posicionada en la parte superior hacia los lados de distal y en el central van a tener una muesquita, en el lateral van a tener dos muesquitas, que es las ranuras en amarillo, pues no está en amarillo, como les digo, ya viene permanente en el bracket. En el canino trae tres en la parte superior y en el premolar viene de igual manera el 4 y el 5 que son igual, viene cuatro muesquitas. Los cuatro incisivos, los cuatro brackets de los incisivos anterior e inferior viene con una sola ranura, el canino en inferior viene con tres, ¿ok? Recuerden que tiene la marca de inferior que es como más rectangular. En el primer premolar inferior trae cuatro y para el segundo premolar inferior trae cinco muesquitas. Así que me pareció muy curioso esto, me encanta porque pues también a veces nos podemos confundir en de qué brackets a qué diente le pertenece, ¿no? Le pertenece. Entonces, tenemos este último casito, es un caso con una mordida cruzada en la parte posterior y aquí es donde les digo, no todos los casos son quirúrgicos tampoco, ¿no? Esta paciente llegó de, hola, sé que necesito operarme, estoy súper chueca, estoy mordiendo muy mal, siento que mi mandíbula está como de lado por una deficiencia transversal del maxilar. Entonces le dije, mira,
Vamos a ver, porque tu caso a nivel esqueletal está muy bien, veo que está bastante marcado el problema a nivel dental, así que vamos a tratar tu caso con los brackets Bits 21 Pro. De igual manera, hicimos extracciones de las piezas retenidas, no recomendamos que haya ningún órgano dentro de los maxilares y hicimos su valoración a nivel esquelético y pues vemos que está todo muy bien a nivel esqueletal, a nivel de su perfil, a nivel facial, pero si vemos una mordida cruzada, porque quedó como atrapada la mordida del lado derecho. Y en la parte izquierda, pues ocluye muy bien. Entonces aquí el reto era mantener la parte izquierda ocluyendo súper bien, pero corregir las líneas medias dentales y descruzar y conseguir la clase uno canina del lado derecho. De igual manera, aquí le hicimos un video a la paciente del día que iniciamos, porque siempre hacemos el registro para que recuerden cómo empezó todo. Ok, fíjense cómo están las formas de arco bastante colapsadas y bastante retroinclinadas, los dientitos. Entonces colocamos sus brackets Pitch 21 Pro. Hicimos extracciones en las monedas de juicio, colocamos sus brackets Pitch 21 Pro superior e inferior, un bondeo de Smile Art Protection. Utilizamos arcos Pitch Pro Plus Plus. Colocamos la desoclusión de los turbos en los 7 superior. Tenemos que levantar la mordida para trabajar sobre el descruce. También hicimos la colocación de unos stone timers para el hábito de lengua y utilizamos muchísimos elásticos. La paciente fue increíble con la colaboración de los elásticos, que fue súper importante para alcanzar los objetivos de este plan de tratamiento. Hicimos IPR también en el primer cuadrante y en el cuarto cuadrante para lograr la clase uno canina y molar. Entonces, fíjense, estas son las fotografías de frente de la paciente de sonrisa en el día que iniciamos, cuando colocamos sus brackets. Y aquí empezamos a ver los espacios. Los pacientes cuando llegan, doctora, tengo espacios, pues increíble. Los espacios son todos bienvenidos porque eso me permite a mí llevar los dientes a la posición que yo, pues que se desean para que caigan mejor en oclusión. Fíjense cómo se empieza a lograr la coincidencia de la línea media dental superior con inferior. Esos espacios en inferior pues son bienvenidos porque así yo iba como mesializando todas las partes de los dientes del cuarto cuadrante para lograr la clase uno canina y molar del lado derecho. Entonces, aquí vemos un progreso increíble al octavo mes de tratamiento. Aquí tenemos otros videos, como pueden ver, pues elásticos por todos lados, cadenas para ir cerrando espacios, para tener muy buen control del torque, ¿ok? Y vemos otro progreso. Las gingivoplastías, pues dependiendo del caso, yo a veces lo hago al inicio, a veces lo hago a mitad del tratamiento, combinados o al final. En este caso, pues empezamos a ver que se estaba inflamada las encías, un poquito, sobre todo del órgano dental 12, así que hicimos un corte de encías para pensar en hacer una reposición. Aquí vemos la reposición después de que ya las encías responden a ese corte, o sea, cuando ya baja la inflamación. Otro dato curioso que le quiero dar es de las ventajas de este Bracket Speed 21 Pro es la reposición. Fíjense cómo pues, quitamos los excesos de resina que estén alrededor del bracket y el bracket recomienda quitarlos con el arco para tener mayor control. Tiene un corte el bracket donde entra perfectamente las muescas de la pinza que nos permite quitar el bracket a los lados o de la parte de arriba a abajo, siempre teniendo como pueden sostener el dientito para que no sientan mayor movilidad y de esa manera pues puede quedar la malla mucho más limpia. Entonces aquí vemos el antes y después, cómo mejoró las inclinaciones de sus dientes, cómo mejoró la forma de los arcos utilizando mucho Pitch Pro Plus Plus, mejorando la forma, pero controlando el torque de los dientes. Y vemos 25 meses de tratamiento, ¿ok? El antes y después, la forma oclusal. Colocamos también su retenedor fijo y aquí vemos
un video de la pacientita ya mucho más contenta. Fíjense cómo se ve toda la parte de la oclusión, cómo se ve a nivel facial. Yo le dije ya, en tu caso no fue necesaria una cirugía ortognática. Colaboró muy bien con los elásticos. Aquí está toda la secuencia, toda la reposición que hicimos, el IPR, las cadenas para torque, elásticos, y este fue su grandioso resultado del lado derecho y la oclusión del lado izquierdo. Sus fotografías de inicio del tratamiento, del progreso, de los espacios que se cerraron, las inclinaciones que se trabajaron, el corte de las encías, la reposición, y finalizamos con un blanqueamiento dental. Aquí está la fotografía de sonrisa. Vemos una sonrisa súper armónica, funcional. Vemos cómo la paciente pues se sintió mucho más segura con ese resultado de la ortodoncia, así que vemos eso también reflejado en su carita. Miren cómo ella pues cuidó más de sí misma, cómo trabajó sobre su piel y todo, porque ella decía, wow, mi sonrisa está increíble, así que me siento muy bien con mi nueva sonrisa. Me siento muy segura, nada me molesta, me siento muy cómoda. Y bueno, ese es nuestro objetivo, nuestro objetivo de cada tratamiento. Aquí vemos el antes y el después. Un caso muy, muy bonito. Bueno, como les había comentado, yo estudié odontología en Venezuela, hice la maestría en el 2000, conocí al doctor Casasa en el 2010, que es el director de la escuela donde estudié la maestría, y me gradué en el 2016 de ortodoncista en la Ciudad de México. Yo conocí al doctor Tom Pitts en el 2014. Estaba yo iniciando la maestría y lo vi en un congreso y dije, wow, no entiendo mucho de ortodoncia, pero esto que está explicando está increíble, así que le seguí los pasos después de graduarme. Esto fue un congreso en Colombia antes de la pandemia, como el 2019, luego en Fort Lauderdale como el 2021, luego nos vimos en Las Vegas como el 2023, luego nos vimos en Fort Lauderdale en 2024 o 25, 2025. Esto fue en Ciudad de México en el máster que está haciendo el doctor Tumpitz en Latinoamérica. Y bueno, yo feliz de aprender todo lo que más pueda con el doctor Tom Pitts y muy, muy agradecida por todos los conocimientos, por todo lo que ha cambiado realmente mi práctica privada y pues mi vida en general desde que estoy trabajando con el doctor Tom Pitts, o sea, con el sistema del doctor Tom Pitts. Mi equipo quirúrgico, que es mi esposo, es cirujano maxilofacial. Esta es mi familia, tenemos dos pequeñinos, uno de 8 y otro de 4 años. Esta es la clínica donde trabajo con mi grandioso equipo de trabajo y donde tengo la bendición de ejercer como ortodoncista aquí en Querétaro, en México. El verdadero valor de lo que hacemos no está solo en los resultados, sino en la integridad, el compromiso y la huella que dejamos con los demás. Esto es un pensamiento de Jacinto Combi, que fue un médico venezolano, y bueno, únase siempre a nosotros. Si quieres convertirte en OC Ambassador, solamente pues regístrate aquí para que estés actualizados con la información de todo lo que viene siendo PITS. Muchísimas gracias y bendiciones para todos. Muchísimas gracias.